Una buena salud financiera es posible si aplicamos todos los principios presentados en la palabra de Dios. Llegamos al día número 8 para poder hablar sobre salud financiera. Durante estos días hemos abordado temas tan interesantes, buscando también un tiempo a nuestro Dios en oración para pedir su ayuda a hacer esos cambios que nuestra vida necesita. La Biblia habla de finanzas y Dios quiere nuestro bienestar, también hablando de la salud financiera. Acá comenzamos este programa. Llegará el día en que todos juntos, unidos, adoraremos el nombre de nuestro Dios. ¿Y saben qué? Lo más hermoso será que nuestra voz jamás se apagará. Vendrá por mí, tengo fe que así será, porque su promesa es fiel y cumplirá. Cuando no ha sido, por su muerte libre soy, por su gracia de camino al cielo voy. Cantaremos en los coros celestiales, donde nuestra voz jamás se apagará. Armonía que ninguno ha escuchado, nuestras voces se deleitan al cantar. Aún no volvió, es porque hay una razón que nació en el corazón del Salvador. Su pueblo unido, que proclame de su amor hasta el último rincón, es la misión. Cantaremos en los coros celestiales, donde nuestra voz jamás se apagará. Armonía que ninguno ha escuchado, nuestras voces se deleitan al cantar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cantaremos en los coros celestiales, donde nuestra voz jamás se apagará. Armonía que ninguno ha escuchado, nuestras voces se deleitan al cantar. Cantaremos en los coros celestiales, donde nuestra voz jamás se apagará. Armonía que ninguno ha escuchado, nuestras voces se deleitan al cantar. Y veremos el rostro de nuestro Señor Jesús. Ver el rostro de quien quiso. Nuestras almas redimir. Queremos alabarte por siempre, Señor. Ese es nuestro deseo. Amén.
Una vez más, te damos la bienvenida a nuestro programa especial de los 10 días de oración titulado Vida Plena. Gerson está también con nosotros para seguir estudiando, para seguir hablando acerca de estos temas que sin duda están siendo muy beneficiosos para nosotros. Esperamos que para nuestros amigos también. Estamos ya con nuestros invitados. Vamos a iniciar, Gerson. Ya estamos listos para descubrir aquellos principios que la Biblia presenta acerca del cuidado también de nuestra salud financiera. Hemos visto, por ejemplo, lo relacionado con la salud integral, la salud física, emocional, espiritual, familiar, social, temas interesantes. Ahora hablamos de la salud financiera y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Claro que sí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Como todos los días estamos estudiando a la luz de la Biblia y quiero ya dar la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña el licenciado Wilson Rodríguez. Muchísimas gracias, licenciado. Qué gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes para mirar estos temas tan importantes para la iglesia y para las personas. Así es. También saludamos al licenciado Noel Paco. Un gusto tenerlo para conversar sobre salud financiera. Bienvenido. Gracias. Es un tema sin duda muy importante, relevante y hoy tenemos mucho para compartir, así que qué linda oportunidad para poder llegar a otros también con enseñanzas que la Biblia tiene para nosotros. Claro que sí. Vamos a desarrollar todos estos puntos hoy. Vamos a desarrollar cada aspecto importante que se relaciona con la salud financiera, un tema que se suma, como tú muy bien lo has dicho, Gerson, a todos los aspectos de una vida integral, ¿verdad? Para el cuidado de cada una de las partes de nuestro cuerpo también, hablando de todos los ámbitos de nuestra vida. Y tenemos que comenzar con una pregunta que es clave para desarrollar este tema. ¿Cómo define, licenciado Wilson, la Biblia el concepto de mayordomía? Hemos escuchado muchas veces esta palabra, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Por supuesto. Cuando hablamos de mayordomía, algunos capaz pensamos de manera directa solo en dinero, solo en recursos, solo en diezmos, ofrendas. Sin embargo, la mayordomía en su concepto es más amplia, ¿no? Tiene que ver con toda la integralidad de las personas. Y para mirar un poquito un concepto, la mayordomía no es más que la administración responsable de los recursos, en primer lugar, dones, bendiciones que Dios otorga a cada persona. Y esto significa, como principio, reconocer primero que todo esto viene y lo que poseemos proviene de Dios, es de Él. Todo lo que nosotros en este momento administramos es de Él. Se basa en el principio entonces de que Dios es el dueño de todo y nosotros somos simples administradores y mayordomos de lo que Él nos entrega en nuestras manos para poder administrar. Qué importante, qué responsabilidad. Y hablando justamente, licenciado Noel, de ese proceso, de esa planificación, según la Biblia, ¿qué papel juega justamente la planificación al momento de administrar nuestras finanzas? Es una muy buena pregunta. En términos generales, cuando hablamos de administración, generalmente, y esto se enseña en las universidades, también se habla de 4 pasos, ¿no?, importantes. La planificación, la organización, la dirección y el control. Siempre inicia con la planificación. Entonces, la planificación, si a nivel general es importante, obviamente tenía que haber un principio bíblico para eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la planificación? Es el proceso de examinar todo el contexto financiero de determinada sujeto, una empresa, para poder ver qué recursos tenemos al alcance, para usarlos y direccionarlos de una manera eficiente para cumplir determinada meta que tenga diferentes objetivos, ¿no? ¿Qué nos ayuda la planificación? A anticipar riesgos, ¿no? Nos obliga a formalizar objetivos y metas y estrategias para poder alcanzarlos. Es interesante porque la Biblia, y de acuerdo con lo que dijo Wilson también, nos lleva a reconocer primero a Dios. Entonces, como dueño de exactamente. Hay una relación de dependencia, ¿no? La Biblia es clara. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, haciendo referencia a Dios. Primero consideramos nosotros qué es lo que proviene de Dios, ¿no? Prácticamente todo. El cómo manejamos nuestro dinero es un reflejo de nuestra visión acerca de Dios, de nuestro corazón. Si el dinero es el foco principal, fácilmente nos va a desviar, ¿no? Pero nosotros también podemos utilizar el dinero
como un medio o una herramienta para honrar y glorificar a Dios. Y hablando de eso, Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces es importante tomar en cuenta esto y específicamente los principios de planificación. En Lucas 14:28, sí, podemos buscarlo, porque es un texto muy interesante donde muestra algunos pasos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Lucas 14, y vamos a empezar a leer desde el versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, ¿no? Es importante la planificación. Dice, ¿por qué? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burlar diciendo, este hombre comenzó y no tenía plata para terminarlo, ¿no? Entonces, primero establecer una meta. En este caso, construir una torre, ¿no? Luego, calcular los gastos y los recursos que yo tengo para poder direccionarlos eficientemente. Eso funciona en la planificación, ¿no? Ahí mismo adelante dice, un reino declara la guerra si no sabe si tiene el ejército suficiente para poder ir y saber que va a ganar. Y si no, de perdidas, gestiona un acuerdo de paz. Eso dice la Biblia. Pero finalmente, miren, ese mismo texto, en el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, una parte importante, recalca otra vez, es renunciar a esto y planificar yo, como dijo Wilson, claramente, sabiendo que lo que yo voy a querer lograr o con lo que tengo es simplemente en mi función de administrador, ¿no? Nada es nuestro, debemos renunciar a lo que poseemos. Y ahí es donde Dios entra a actuar en nuestra vida. Así que la planificación, tomando en cuenta estos principios bíblicos, empieza por tomar en consideración a Dios. Podríamos conversar altamente sobre, y Wilson conoce este tema, ¿no? Acerca de Nehemías, ¿no? Que es un claro ejemplo también sobre este asunto, pero son detalles importantes. Dios primero y la planificación, el hacer este proceso de análisis para poder calcular qué necesitamos es muy importante en la vida personal también, por supuesto. Importantísimo, Noel, lo que nos dices y recordando a la luz de la Biblia. Primero, reconocer que todo le pertenece a Dios. Y cómo se han invertido estos conceptos, Gerson, ¿no? Porque mucha gente se apropia. No, yo voy atrás de lo material, yo voy porque esto es mío, porque yo lo consigo, porque me pertenece. Partamos por el concepto de que somos administradores. Somos mayordomos, como el licenciado lo dijo, de todo aquello que le pertenece a Dios. Eso hace mucha diferencia. Y muchas personas le atribuyen todos sus logros a su esfuerzo, ¿verdad? Y es tal vez un error que muchos podemos cometer, pero tomando en cuenta este principio tan básico que la Biblia presenta acerca de las finanzas, de que Dios es dueño de todo, hablando también de la planificación como un elemento tan importante, pero también necesitamos hablar de las consecuencias que vamos a encontrar si nosotros decidimos dejar por alto todo esto que la Biblia recomienda. Hablando de la planificación, cuando uno no planifica lo que va a hacer, ¿qué finalmente sucede? Existe un problema o aparece un problema que son las deudas, ¿verdad? Y es un problema que tal vez por el que muchos pasan y necesitamos también saber, licenciado Wilson, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿No? ¿Qué nos recomienda la Biblia para poder salir de esto o finalmente evitarlo, ¿no? Exacto. Lamentablemente el ser humano muchas veces no sabe vivir con lo que tiene y pretende vivir con algo que no es de él. Y en este caso estamos hablando de adquirir deudas. La palabra de Dios es bien clara al decir en Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿no? Nos volvemos esclavos de esa deuda, no vivimos bien, estamos intranquilos, no dormimos pensando cómo voy a pagar, etcétera. Entonces, no, la deuda no es bueno, ¿verdad? Ahora, alguien puede decir, pero me puedo endeudar para algunas situaciones. Es posible que nosotros podamos mirar, y ahí tiene que ver la planificación, porque si yo planifico de manera correcta las finanzas de mi hogar y voy a mirar algunas prioridades, entonces voy a analizar y voy a decir, ¿para qué necesito? Lo que tenemos, los recursos que tenemos, el ingreso que hay en casa, primero, ¿para qué es? ¿No? Y ahí viene la planificación y por supuesto está primero Dios, ¿no? Lo que tiene que ver con el diezmo, la ofrenda. Y a partir de allí yo tengo que ver mis otras prioridades.
seguro la casa, los servicios básicos, el estudio de los chicos, la salud, etcétera, varias situaciones allí. Sin embargo, a veces queremos pretender tener algo más, pero no tengo las posibilidades. Y allí viene el problema, ¿no? La deuda. La Biblia advierte que la deuda trae sus peligros, ¿no? Y eso trae malestar a nuestro hogar, peleas, ¿no? Entre la esposa, etcétera. Ahora, si yo miro una planificación un poquito hacia adelante, hacia el futuro, de hecho que una familia quiere tener, si no tiene una casa, quiere tener una casa propia. No tiene algo para movilizar, sí quiere tener capaz un carrito. Pero yo tengo que mirar mis posibilidades. Dentro de mi planificación financiera, ¿es posible que yo pueda apartar un dinero para poder tener una deuda? Y eso significa ahí que yo tengo que evaluar mi capacidad de endeudamiento. Y esa capacidad tiene que ver con mis posibilidades. ¿Puedo? ¿Hasta dónde puedo? Los expertos recomiendan, yo no puedo endeudarme, por ejemplo, para vacaciones. No es correcto, no es lo más recomendable porque no recuperas más. Normalmente una deuda es para poder invertir y que esa inversión la puedas recuperar, claro, ¿no? Una casa es una necesidad muy básica, ¿no? Es importante. Si yo no tengo el 100% de lo que yo necesito para comprar o construir una casa, ahí puedo pensar, siempre y cuando que dentro de mis posibilidades esté mi capacidad de poder pagar esa deuda. Entonces, es muy importante, ¿no? Conocer este aspecto. Romanos 13:8 dice así. Si leemos allí. Sí. El consejo de Pablo es muy importante. Si nosotros leemos Romanos 13:8, dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La primera parte es muy importante. No debemos deber nada a nadie, ¿verdad? Entonces aquí Pablo nos está animando a vivir sin deudas. Y creo que es el mejor consejo que podemos recibir. Cuando yo tengo deudas, no trabajo bien. Afectan los relacionamientos. Exacto, estoy peleando todo el tiempo, alguien me está llamando, ¿cuándo me vas a pagar? Si es con el banco no para de instruirme o de seguirme, etcétera. Varias situaciones ahí. Salmos 37:21 también dice lo siguiente: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Finalmente, Proverbios 22:3 también menciona lo siguiente: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, el asunto de la deuda tiene que ver también con prudencia. Hace rato mencionábamos de cuidar, de planificar y no estar metiéndome a problemas financieros sabiendo que yo no tengo capacidad de poder cumplir con esa obligación o con esa deuda. Entonces, tenemos que aprender a vivir dentro de nuestras finanzas. Además de que el consejo en este día nos habla acerca de usar bien los recursos. ¿El recurso para qué es? Además de que yo pueda mirar lo que necesita mi familia, debo pensar en los demás, mi desprendimiento, mi sentido de benevolencia, de hacer el bien, ¿no? Entonces, yo quiero leer un poquito aquí un punto que miré aquí en la revista. Claro. ¿Sí? Y dice así: en manos de los hijos de Dios, el dinero es alimento para los hambrientos y ropa para los desnudos. Es defensa para los oprimidos, recurso de salud para los enfermos y un medio para predicar el evangelio de los pobres. Entonces, si nosotros entendemos este principio de que lo que yo tengo, primero, es de Dios, exacto, segundo, de que debo usar para hacer el bien, al final voy a entender que debo aprender a vivir con lo que tengo. Y si necesito una deuda, tengo que pensar 10 veces antes de entrar en esta situación. Así es. Después de todo esto, si al final tengo capacidad y necesito algo para mi familia, algo que retorne, una inversión importante, entonces mis finanzas me permitirán cubrir esto. Y si no,
Ahí paro. Y si no, nos controlamos. Bueno, yo Exacto. no sé, Gerson, o si tú sufres con el tema de planificarte o endeudarte, ni te voy a preguntar, pero bueno, la reflexión con cada uno. Vamos a irnos ahora a la acción misionera del tema de hoy. La acción misionera que nos lleva, ¿no es cierto?, a la práctica, Gerson. Y justamente hablando de hacer el bien a otros, porque la acción misionera está muy relacionado con eso. Recuerda que al comenzar este programa nosotros escogimos a 5 amigos, pueden ser familiares, conocidos, vecinos, que todavía no conocen del amor de nuestro Señor o finalmente ellos se alejaron. Entonces tú día tras día debes hacer actividades para poder acercarte y acercar a ellos a conocer el amor de nuestro Señor. Y la acción misionera de hoy también está muy interesante porque dice, haz algo por alguien que necesite ayuda. Puedes llevarle alimento, ropas o medicinas, algún implemento de higiene, de limpieza. Tan importante poder mirar hacia la vida de otros y poder identificar aquellos problemas o aquellas necesidades que ellos tienen y ver la forma de suplirlo. Además de eso, la invitación de la acción misionera nos dice, involucra a estos 5 amigos que tú tienes por los cuales estás orando a realizar esta actividad, para que ellos también puedan experimentar este principio tan básico que la Biblia presenta, de reconocer que Dios es dueño de todo y además reconocer que todo lo que tenemos también está ahí para hacer el bien. Claro que sí. Y siempre nos lo recuerda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es mucho más beneficioso y de bendición dar que recibir. Y nuestra próxima pregunta justamente tiene que ver con esto. Licenciado Noel, ¿cómo se aborda el tema? Lo hemos comentado, pero quiero que nos detengamos un poco más. ¿Cómo se aborda el tema de la generosidad, de el dar en la palabra de Dios? ¿Qué impacto tiene esto en mi salud financiera, en nuestra salud financiera personal? Es una pregunta muy linda y a mí me emociona cuando veo este asunto, porque no es una cuestión solamente de dar, ¿no? De decir, qué generoso y qué amable soy con los demás. Inicia con algo importante. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Empieza con lo que estamos redundando ahora, ¿no? El reconocer a Dios. ¿Por qué? Lo que yo tengo es para honrar a Dios. Y Jehová dice ahí en la segunda parte del versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Además de eso, hay un texto en Malaquías 3:10 que muchos no lo sabemos de memoria, dice, ¿no? Probadme ahora en esto, si no yo os abriré las ventanas de los cielos para derramar bendiciones, dice, hasta que sobreabunde. O sea, Dios nos va a dar siempre lo necesario, aún para compartir a los demás. No voy a entrar al tema en detalle, pero si nos vamos al Antiguo Testamento, los israelitas, el pueblo de Israel, practicaba 3 diezmos. El diezmo que oficialmente conocemos nosotros es una actitud de devolver a Dios. El segundo era que anualmente ellos apartaban un porcentaje para poder participar de las fiestas religiosas en ese tiempo. Y el tercero es que cada 3 años, 2 a 3 años, ellos juntaban otro diezmo para que estaba destinado, según si quieren buscarlo por ahí, está en Deuteronomios 14, 28 y en adelante, estaba destinado para poder ayudar a aquellos pobres extranjeros que llegaban. El pueblo de Israel tenía siempre algo para poder ayudar a los demás. Entra con el tema de la planificación. Yo tengo que apartar un presupuesto para poder ayudar a los demás. Porque si no, de otra manera, yo nunca voy a tener para ayudar a los demás. Y el Señor te bendice. Ahora, la fidelidad empieza con amar, no con dar. Eso es importante. ¿Podemos dar sin amar? Podemos dar sin amar, claro sin problema. O sea, lo que nos mueve tiene que ser el amor. Exacto, porque no podemos amar sin dar. La Biblia dice, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo no conozco a Dios, y aquí me llama la atención, ¿por qué? Porque la generosidad o dadivosidad es una respuesta natural de mi amor a Dios, de mi relación con Dios. Entonces, si me cuesta dar, yo creo que tengo que revisar cómo está mi relación con Dios. Si yo no he entendido realmente el amor de Dios. Interesante esto, ¿no? Los especialistas dicen que las personas generosas raras veces sufren de enfermedades mentales. El desafío para nosotros es vivir más allá de nosotros mismos, ¿no? Y regalar nuestro tiempo, talento, dinero, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y así nos vamos a convertir en personas sanas, emocional, física, psicológica y hasta espiritualmente. Sí, esos son los beneficios, ¿no? Mencionabas tú, Hechos 20:35.
más bienaventurado es dar que que recibir, recibir. ¿no? Entonces ahí cobra sentido este texto, ¿no? Y finalmente, varios textos que podemos mencionar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Mateo 6:33, ¿no? Proverbios 3:10 que leímos aquí. Si hacemos esto, tus graneros serán llenos de abundancia. Proverbios 11:25, ¿no? Dice, el generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. El beneficio al final Es para uno. es para mí. Es para uno, claro. Y cuando tú tomas el tiempo, yo quedé marcado con una pequeña experiencia en mi vida, cortita. Pasando en una calle, en una ciudad determinada, vi una señora que vendía naranjas. Ella pelaba las naranjas y era su forma de poder vivir. Y cuando pregunté cuánto costaba cada una, haciendo el cálculo más o menos, costaba casi unos menos de 10 centavos de dólar, ¿no? Y a eso lo vendía. Entonces, yo llevaba cierto dinero y yo le di más o menos lo que correspondía alrededor de $15 más o menos, ¿no? En la moneda local. Le di y la señora abrió los ojos de alegría No y podía me conmovió creer. mucho. ¿Por qué? Porque para mí quizás no era algo tan fuerte así decir, no, si desajusto esto va a ser complicado para mí, pero para ella sí. Hizo Y el mucho la beneficiado diferencia. fui yo, ¿no? Al final, yo sé que ella sí también con la alegría, pero al final yo salí diciendo, o sea, ¿por qué yo de repente no valoro las cosas que tengo, ¿no? Y cuando Dios te da, analiza lo que tienes ahora, lo que recibes, ¿no? Fue por amor de Dios, es por voluntad de Dios. Si hoy te levantaste, tienes una cama donde descansar, es porque Dios te dio esa oportunidad. Otras personas no lo tienen. Así es. Entonces, cuando aceptas eso y amas a Dios por lo que Dios también hace por ti, que es una de las cosas, no lo amas para que Él haga, sino por lo que ella hizo, entonces tú vas y demuestras eso a los demás. Claro, y va a ser algo natural, va a ser un resultado de ese amor que me mueve, licenciado. Así es. Decíamos hace un momento, ¿qué cosas yo tengo que renunciar para poder hacer justamente lo que Noel acaba de mencionar? Hacer el bien a los demás. Si nosotros entendemos el principio de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, eso significa que lo que yo tengo, además de devolver al Señor, el 10%, tengo un 90% para administrar de la mejor manera. Y de allí yo puedo disponer para hacer esto que es importante, el compartir con los demás. Miren lo que dice Salmos 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Esa es una forma también de invertir. O sea, no solo pensar en una inversión, un asunto material, sino invertir en las personas. Sus necesidades. Exacto. ¿no? No te va a devolver o no vas a recibir el retorno de tu inversión de un negocio, por ejemplo, que te genera una utilidad y vuelve y recuperas tu inversión. Pero la inversión está ¿dónde? En el cielo. Entonces, esa es la mayor gratificación que tú puedes tener. A veces agarramos un recurso, agarramos un dinero y gastamos en cosas que ni valen la pena. En una comida, etcétera, por allí, cualquier cosa. Tienes un reloj y quieres un reloj más, ¿no? Quieres otra ropa más. Tienes 4 poleras, pero quieres una más, no sé. Pero ese tipo de situaciones que se dan, que son gastos a la final, son innecesarios cuando nosotros podemos pensar en lo que la iglesia necesita, las personas de la iglesia necesitan y el entorno de la iglesia también necesita. Estoy hablando de la gente pobre y de otras situaciones que nosotros miramos todos los días, Exacto. día a día. Entonces, esa también es una buena inversión que nosotros podemos hacer. Claro que sí, tiene que ver también con reeducarnos, Gerson, claro. ¿no es cierto? Tal vez muchas personas pueden decir, no, yo me veo limitado a poder ayudar a otros porque ni a mí me alcanza, ¿no? Esto puede ser un problema que puede existir, pero rescatando también lo que dice Noel, cuando uno hace un buen presupuesto, alcanza Obviamente, para sí. todo. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con eso, licenciado Wilson. La Biblia también nos habla de poder hacer un presupuesto y cuán importante es también esto para nuestra vida financiera, para lograr cubrir todo lo que es necesario y, por cierto, también mencionar lo que es importante, hablando de la fidelidad con Dios, con todo lo que su palabra nos establece, ¿no? Así es. Una buena planificación termina en un buen presupuesto, ¿no? Y dentro de este presupuesto ya mencionamos las cosas que nosotros tenemos que priorizar. Cuando una familia se sienta ahí
todos participan. Es bueno que en el presupuesto participen todos los miembros de la familia y sepan qué es lo que nosotros necesitamos en nuestro hogar. Y lo primero que debemos enseñar aquí a nuestros hijos, en la familia, es que primero está Dios. Normalmente trato de practicar esto en mi casa y los días viernes después de recibir el sábado agarramos 2 sobres. Primero de los diezmos y decir a los chicos, ¿no? A nuestros hijos, esto le pertenece a Dios, esto debemos separar. Y el otro sobre son las ofrendas, ¿no? Normalmente las ofrendas las manejamos de manera muy suelta, ¿no? Muy en el momento. Pero cuando nosotros planificamos es mejor, porque estamos expresando nuestra gratitud de manera sistemática. Entonces, es muy importante el poder trabajar en un presupuesto. Y allí, obviamente, vamos a definir algunas situaciones. Es posible que digamos lo que ese momento mencionaste. No está alcanzando el presupuesto. Sin embargo, cuando tú miras en detalle, dices, pero esto no es tan necesario. Hay que recortar, hay que ajustar, hay que dejar de lado ciertas cosas. ¿No? Y dices así, hemos estado gastando, voy a poner un ejemplo, 200 bolivianos en luz. Pero ¿por qué no podemos gastar 100? ¿Por qué no puedo gastar 100? Entonces miramos y dice, ¿y por qué estamos gastando tanto? Entonces hay aquí la computadora, que aquí, que allá la luz. No estamos cuidando. Eso significa, no es que gastaba así y debo seguir gastando. No, yo tengo que ajustarme. Y así con otras situaciones. Este mes hemos estado saliendo 3 veces como familia para una salida así planificada con la familia, una comida por allí. Pero no, lo vamos a hacer una vez. Eso significa ahorrar 2 veces, ahorrar aquí, ahorrar allá. Entonces, allí vamos a entender el separar para hacer bien a otras personas. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que mirar nuestro presupuesto también. No solo yo, mi familia, yo, no. Tengo que pensar en las otras personas también. Entonces, eso me va a dar la alegría de pensar que he hecho algo más por alguien. Y no para que otros vean, simplemente porque yo me voy a sentir bien. Como familia nos vamos a sentir bien porque hicimos algo más por alguien. Y ahí viene la gratificación, ahí viene la respuesta del Señor en las bendiciones. Entonces, creo que es importante recalcar aquello. Sí. Y dar el ejemplo a los hijos quien tienen, niños pequeños en casa, adolescentes. Practicar y a través del ejemplo enseñarles. Así es. A mí me llama la atención lo que menciona Wilson, porque es importante. El presupuesto tiene sentido cuando tiene un objetivo. Cuando nadie sabe por qué está ahorrando, por ahorrar te va a doler, ¿no? Claro. Pero si tú le pones un objetivo, en este caso se mencionaba, ayudar a los demás. Elena White escribió algo interesante, dice, el dinero es un depósito que Dios nos ha confiado, no es nuestro para gastarlo en cosas que halaguen nuestro orgullo o ambición. En manos de los hijos de Dios el dinero es alimento para los hambrientos, ropa para los desnudos, y al final dice algo interesante, se podría dar felicidad a muchos corazones mediante el prudente uso de los recursos que ahora se gastan para la ostentación. Lo que mencionaba Wilson, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que de repente nosotros gastamos que no son necesarias y realmente nosotros podemos decidir hacer bien a los demás compartiendo lo que Dios nos ha dado en vez de estar gastando en cosas que de repente no tienen hasta sentido para nosotros. Así es, capaz nos duela, ¿no es cierto? Porque duele en el bolsillo, pero una vez más, reitero, es cuestión de reeducarnos, de disciplinarnos y con mucha oración, como le decíamos. Ahora, Noel, ¿cómo? Tenemos principios en la palabra de Dios. ¿Qué principios se pueden aplicar para establecer y ya de manera práctica un plan financiero en la familia? Tal vez un paso a paso, tal vez algo un poco más detallado para nuestras finanzas personales, para nuestro día a día, como principios, porque tenemos en la palabra de Dios esos principios que nos guían, ¿no? Yo prácticamente en este punto, mirando un poquito a nivel general, pongo algunos ejemplos bíblicos que ilustran, ¿no?, el tema de la administración financiera prudente. Uno de los clásicos, cuando me vino a la mente y mencionamos prudente, es algo que se viene a nuestra mente, el tema de una parábola que Jesús contó, está registrada en Mateo 7:24, ¿no? El hombre prudente, el hombre prudente, el hombre insensato, ¿no? La diferencia es no solo en la planificación, sino dónde está el fundamento. Y cuando tiene un buen fundamento, un propósito, un objetivo y Dios en primer lugar,
entonces tu fundamento es en la roca. Si no, cualquier otra cosa sin Dios, puede ser el mejor analista, el mejor planificador, el mejor estratega. Sin Dios, eso va a ser como construir en la arena, ¿no? El primer principio básico para tener una administración financiera prudente, personal o empresarial inclusive, es poner a Dios en primer lugar. Hemos escuchado lindas historias de personas que ponen a Dios como socio, un socio más de mi empresa, y la empresa funciona. Hay gente que devuelve hasta el 60, 70% y vive con el 30% y le alcanza, ¿no? Y le alcanza. Entonces es cuestión de poder tomar el paso, ¿no? El otro punto para mí es importante, es en este afán de nosotros de reconocer a Dios y poner nuestro fundamento en Dios, es saber que tenemos que nosotros desprendernos. Un ejemplo claro que yo encuentro es cuando María ungió los pies de Jesús, ¿no? En Mateo, esto está en Lucas 7:37. Con un perfume carísimo. Exacto. Y ella no agarró el perfume y echó la mitad, dijo, con esto es suficiente, voy a guardar lo demás. Lo entregó todo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a Dios como el dueño, a veces no entrego todo, entrego parte. Pero ahí dice que nosotros tenemos que entregar todo. Y eso va con el tema de la confianza. Claro, también, ¿no? Yo escuché un mensaje lindo y para resumir esta parte, por ejemplo, Abraham le pidió a su hijo Isaac y él dijo, vamos a subir a adorar. Él entregó todo, entregó a su hijo. Ana, ¿cuándo recibió la respuesta de Dios a su oración? Cuando ella decidió dedicar a su hijo, porque su hijo no iba a ser cualquiera, iba a ser el profeta Samuel. Entonces quizás Dios está esperando que nosotros le entreguemos todo, reconozcamos. Y después hay muchos planes, hay muchos propósitos, pero lo principal que yo encuentro en la Biblia es que nosotros reconozcamos a Dios y entreguemos a Él todo. Así es. Y es como que yo rescato eso, porque cuando le entregamos a Dios todo, parece que el resto se acomoda, parece que el resto Dios lo direcciona. Pero qué importante es, y en este punto rescato una vez más el tema de la confianza, Gerson. Poder depositar toda nuestra confianza en Dios para que además de todo esto, nos ayude a aplicar esto de manera real a nuestra vida. Llegamos a un momento muy importante en el desarrollo de nuestro programa, que es la aplicación para la vida. Y me parece muy interesante también lo que la revista menciona acá. Voy a dar lectura al primer párrafo porque dice, Dios utiliza diversos medios para liberar a los seres humanos del apego a las cosas, el materialismo, esto que estábamos diciendo, ¿verdad? Comprar cosas innecesarias, gastar dinero en cosas que finalmente no nos van a traer ningún beneficio. Ahora, interesante saber qué formas Dios utiliza para poder incentivarnos a la fidelidad, poder alejarnos de ese amor al dinero, a todo lo material. Por ejemplo, una de las formas que Dios utiliza es la fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Así que si todavía nosotros tuvimos problemas con estos, es momento de reajustar todas las cosas en nuestra vida, hacer ese presupuesto que es tan importante, la planificación, para por sobre todas las cosas poder ser fieles a nuestro Señor. Así es, la fidelidad es importante. ¿Qué consejos, licenciado Wilson, nos trae la Biblia para evitar trampas? Podemos hablar aquí de la avaricia, del materialismo, que lo venimos reiterando, ¿no es cierto?, en el cuidado, en la gestión, en la administración de las finanzas. Ya ustedes han mencionado varios aspectos importantes. Noel decía poner a Dios en primer lugar. Ahora, algo que nosotros tenemos que entender para no entrar en esa área tan peligrosa como es el no desprendernos, ¿no? Es una planificación financiera sólida, ¿no? Ahora, hace rato hablábamos de todos estos puntos, pero algo que nosotros tenemos que entender también es el hacer previsiones en nuestro hogar. Por ejemplo, el asunto del ahorro es muy importante, ¿no? Pero no un ahorro con un objetivo de egoísmo, voy a decir así, solo para mí, sino que yo tengo que aprender a hacer un ahorro para poder, otra vez, hacer el bien a otros, ¿no? ¿Cuánto de esto voy a separar para poder ayudar a otras personas? Nos cuesta entender, no es fácil pensar de esta manera,
Porque lamentablemente el ser humano de forma natural es egoísta, ¿no? Es egoísta. Entonces es importante que nosotros pensemos muy bien en esto. Ahora, ¿de qué va a depender eso? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y eso creo que es importante como respuesta a la pregunta que hacías. Yo seré más egoísta, yo seré más como que reteniendo las cosas, solo pensando en mí y no pensando en los demás. En la medida que yo tenga una relación fuerte con el Señor, entonces entenderé que todo lo que tengo no es mío, ¿no? Simplemente soy un mayordomo. Y eso me va a ayudar a entender a que yo pueda ayudar a otros. Por supuesto, primero mi fidelidad a Dios, claro, y después mi desprendimiento con los demás. Y si algo sobra, entonces será para mi familia. Entonces yo tengo que planificar de esa manera. Es como que necesitamos reacomodar, reordenar un poco las prioridades en todo caso, Gerson, ¿no? Ese es el principio que nosotros debemos rescatar de todo esto, la invitación de Dios a poder poner tu vida en orden, ¿cierto? Ahora, dentro del programa nosotros también tenemos un espacio muy especial que siempre lo llevamos al finalizar, que son los motivos de oración. A lo largo de todos estos días hemos recordado que debemos orar por aquellos 5 amigos que nosotros hemos elegido, no solamente como un evento, como una actividad del día, sino más bien hacer de esto un hábito, un estilo de vida en realidad. Y también otro motivo de oración que la revista nos presenta, que es muy interesante, es pedir sabiduría a Dios para poder honrar a nuestro Padre Celestial con el uso del dinero. Y también ahí poder pedir a nuestro Señor que Él nos ayude a ser fieles con lo que nos establece en su palabra, hablando de los diezmos y las ofrendas. 2 pedidos muy interesantes, por sabiduría para administrar el dinero de manera correcta y por sobre todo la fidelidad, eso que estamos mencionando, que muchas veces no tiene que ver con un monto. Algunos piensan, no, es que lo que yo puedo ofrecer no es mucho a lo que Dios merece, pero la fidelidad no tiene que ver con un monto, y lo que hemos estado recalcando en este programa. Entonces ahí tenemos los pedidos de oración, el motivo de oración también para poder hacer énfasis en eso hoy. Así es, importante reiterar, sabiduría antes que para administrar mis finanzas, sabiduría para honrar a Dios, porque una vez más volvemos, Noel, ¿no es cierto?, a reconocer de que primero se trata de glorificar, de honrar a quien es dueño de todo. Exacto. ¿No es cierto? Y hay muchas formas de honrarlo, de glorificarlo, llevando no solamente una vida piadosa, ¿no?, sino también tomando en cuenta todo lo que hablamos aquí, la planificación, la presupuestación necesaria, el concepto de saber que lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Y cuando yo entiendo todo esto y amo a Dios, eso se va a ver manifestado prácticamente en el amor a los demás y ese desprendimiento de ese materialismo que nosotros tenemos, y tener a Dios como nuestro consejero, que está dispuesto. El problema es que nosotros no lo buscamos. Claro que sí. Buscar a Dios en primer lugar, y como dice la palabra, ¿no es cierto?, todas las cosas se darán por añadidura. Nosotros ya estamos finalizando. Vamos a tomar este pedido de oración como base, el licenciado, pedir sabiduría a Dios, pedir que nos ayude en lo personal, familiar, a llevar nuestras finanzas siempre confiando en que Dios nos va a ayudar y nos va a dar esa sabiduría. Y aquellos pedidos que seguramente nuestros amigos tienen también, vamos a colocarlos en las manos de Dios ya para cerrar nuestro programa. Por supuesto. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, hoy entendemos que todo lo que tenemos no es nuestro, es tuyo. Y por tu gracia, Señor, queremos entender que debemos ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que tú entregas en nuestras manos. Ese 10% es tuyo. Todo lo demás nos das para que nosotros podamos hacer el mejor uso. Y qué mejor en poder pensar en los demás también. Señor, rogamos que nos ayudes a entender esto y que nosotros, junto con nuestra familia, podamos ser desprendidos en poder pensar en las necesidades que tiene otras personas, familia, etcétera, todo aquel que necesita de nuestra ayuda. Señor, seguro que en este momento varios tienen sus preocupaciones. Capaz alguien está viviendo con alguna deuda, capaz alguien tiene una situación complicada, no está pudiendo sostener financieramente su familia. Rogamos, Señor, por estas personas,
para que puedan salir de todo esto. La deuda es a veces tan preocupante que nos distrae incluso de una relación contigo. Señor, ayúdanos a ser buenos mayordomos, a planificar las cosas y poder vivir de la mejor manera dentro de la medida de nuestras posibilidades, y con tu bendición, Señor, seguro que todo saldrá bien y las situaciones se irán solucionando. Padre, muchas gracias. Rogamos por una salud financiera saludable para todos, óptima, que cada uno pueda honrar primero tu nombre y después honrar con lo que tenemos a otros también. Señor, muchas gracias. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Voy a pedirle a Noel sus consejos, tal vez aquella palabra final a alguien que nos está acompañando, a alguna familia que quiere decirle, Señor, yo confío en ti, ayúdame a llevar con sabiduría nuestras finanzas. Nosotros tenemos que saber confiar en Dios. Y al final el Señor es el proveedor de todo lo que nosotros tenemos. Si alguien de repente está en este momento con alguna situación complicada y difícil, ¿no? Hay un texto en la Biblia que habla sobre la experiencia de David, ¿no? David pasó por mucho, fue infiel, se tropezó feo, y quizás algunas personas piensan y dicen, no, mira, yo quizás no merezco el amor de Dios y por eso yo no puedo experimentar las bendiciones de Él. No, sí, ¿no? Y él en su andar, ¿no? Y yo quiero dejarlos con este texto en Salmos 37, 25, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La mejor promesa que nosotros tenemos es, pero yo no soy justo. Cuando tú te acercas a Dios, confiesas tus pecados, pides que Él pueda limpiar tu vida, te cubre con su manto de justicia porque Él ya murió por ti. En ese momento eres justo y todo lo que pidas a Dios, Él te presenta a Dios justo, no por lo que tú hiciste o dejaste de hacer, sino porque Dios ya murió por ti. Entonces nuestros amigos que nos están viendo ahora pueden acceder también a ser hijos de Dios, vivir a la altura de ser hijos de Dios y obtener las bendiciones también de Dios. Deja tus deudas, deja tus planes fallidos en las manos de Dios, deja aquello que te preocupa en las manos de Dios y Dios va a obrar en tu vida. Muy bien, muy bien. Dios va a obrar en nuestra vida si confiamos y depositamos nuestra confianza en Él. Muchísimas gracias a nuestros invitados, licenciado Wilson Rodríguez, por acompañarnos, Noel Paco. Muchas gracias por ese aporte tan importante. Y bueno, cerramos, ¿no es cierto, Gerson? Mañana te invitamos a nuestro tema número 9, salud misionera. Así que esperamos que estés guardando todos estos consejos y este contenido tan importante en tu corazón, allí con tu familia. Te esperamos mañana a la misma hora. Nuestro fuerte abrazo de siempre. Hasta mañana.